Gran parte de las personas del mundo conocen la ecuación E igual a mc al cuadrado, pero casi nadie comprende el significado de esta. Desde la formación de las estrellas hasta la previsible extinción de todo rastro de vida sobre la Tierra, existe esta ecuación. Hola, ¿qué tal? Les habla Matías Hernández y hoy vamos a presentar el dilema moral basado en el libro E igual a mc al cuadrado, la biografía de la ecuación más famosa del mundo. Está elaborado por David Bodanis. Antes de abordar la historia y su dilema moral, hay que ponerse en los zapatos del autor. ¿A dónde quería llegar con este libro? ¿De dónde nació? La respuesta es muy sencilla, ya que en los primeros capítulos lo dice. Leía una revista de cine donde aparecía la actriz Cameron Díaz. Al final de la entrevista le preguntaban si había algo que quisiera conocer, y ella respondió que le gustaría entender qué significa la ecuación E igual a mc al cuadrado. De aquella entrevista, nuestro autor decidió contarla en una reunión donde se encontraban varios arquitectos, 2 programadores y una historiadora, y les preguntó si creían que realmente lo decía en serio. Ellos estaban convencidos de que era así. Conocían la ecuación y también a su descubridor, pero no sabían su significado. De aquí el origen de este libro. Ahora sí empezamos con el contenido del libro. ¿De qué se trata esto? La gente pensaría que es un libro basado en la historia de Albert Einstein, pero no es así. De aquí estamos hablando de la mismísima ecuación E igual a mc al cuadrado. Es su biografía desde su nacimiento hasta los tiempos modernos. De aquí nuestro autor lo separó en 5 partes: el nacimiento, sus antecedentes, sus primeros años, la edad adulta y hasta el final de los tiempos. Y creo que en este momento te preguntarás lo mismo que yo. ¿Cómo puede contar la historia de una ecuación si solamente son letras? Pues amigo mío, el libro cuenta la historia de cómo fueron descubriendo la ecuación, desde E, que es la energía, hasta la C, que es la velocidad de la luz. De cómo aquellos descubridores hicieron tal hazaña. Y no crees que solo fue una persona, fueron varias personas en diferentes épocas, que a cada paso daban origen a tan famosa ecuación. Después el libro nos adentra a su formación, ya que fue totalmente descubierta. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué se puede hacer con esta ecuación? ¿A qué mundo nos va a adentrar? En total, todo esto es el libro. Si lo notaste, son muchos personajes involucrados. Te contaré 2 de estos personajes en un dilema moral. Empecemos con el señor Lavoisier. Aquel es el padre de la química. Él cambió el concepto de masa, que antes había sido como el de energía. Su historia comienza con el casamiento de Marie Antoinette, ya que con esto se volvía a verse sumergido al trabajo de contador. Prácticamente trabajaba para el monopolio de la recaudación de impuestos de Luis XVI, y en su tiempo libre realizaba experimentos, claro, con ayuda de su mujer. Lo que provocó que Lavoisier se hiciera de fama. Fue entonces cuando Jean-Paul Marat pidió a Lavoisier que juzgara su nuevo invento, pero él lo rechazó. Más adelante propuso reparar una muralla que rodeaba el país, donde se cobraría una cuota para salir o entrar. Pero después llegó la revolución, y aunque trató de encomendar los errores, comprando pólvora para el ejército revolucionario, Jean-Paul Marat dirigía la fracción dominante, aquel suizo que sufría de una enfermedad de piel mal curada, y se presentaba sin afeitar y sin peinar. Era lo contrario de Lavoisier, cual tenía aspecto impecable. Aquel joven prometedor de la ciencia lo decapitaron.
Aquí nos ponemos a analizar el valor ético-moral. ¿Realmente fue correcto matar a Lavoisier? Pero hizo a un lado a Jean-Paul. Pero aunque no hubiese existido la presencia de Jean-Paul, la gente pediría justicia. Al parecer su muerte era inevitable. Ahora vamos a analizar a otro personaje de una manera más global. Hablo de la ecuación E igual a mc al cuadrado. Después de su descubrimiento, empezaron las aplicaciones. De ahí nació la bomba nuclear, la comprensión de cómo se produce la energía del sol, centrales nucleares, etc. ¿Realmente esto valió la pena? ¿Hubiese evitado provocar tanta muerte si no lo hubiéramos descubierto? Analizando esto, si realmente Albert Einstein no hubiera descubierto esa ecuación, otra persona más lo haría. Tal vez nos hubiera llevado más tiempo, pero es algo que no se podía truncar, es algo inevitable, porque como vamos pasando el tiempo nos vamos queriendo saber más sobre lo que es este universo. En sí, en conclusión, no podemos frenar esto. Bueno, para finalizar, abro la conclusión de qué me pareció este libro. Es un libro que a la breve vista bien complicado, pero no lo es. Simplemente nos trata de adentrar a todo este mundo de la ecuación y que no solamente nos quedemos con la idea de que es complicada o que nosotros no podemos entenderlas a grandes rasgos. Nos da la idea desde cómo surgió E, que es la energía, hasta C, que es la velocidad de la luz, y cómo lo llevaron a cabo los descubridores de esa época. Cabe analizar mucho en cada personaje, son demasiados. Incluso desde sus primeros años fue impresionante cómo abarcaron eso, porque pues son historias, como lo comentaba, lo de Lavoisier, que pues trágicamente murió. Y si nos adentramos más a la historia, nos va platicando que gracias a su esposa María Annette logró publicar todos aquellos experimentos que tenía, porque no conocían tan afuera de lo que fue su país. También nos vamos a analizar desde qué ocurrió con la bomba nuclear, desde el caso de los científicos que la descubrieron, hasta el mismo Albert Einstein, que decía que lo que podía hacer la ecuación si se lograba tener una bomba nuclear. Y todo esto es muy impactante y muy interesante de saber, porque es historia y nos ayuda a reflexionar un poquito más sobre lo que vamos y podemos hacer en un futuro. Es un grandioso libro, yo se los recomiendo que lo lean. Claro que es un libro que abarca demasiadas historias, no solamente una. Porque a lo mejor te vas adentrando a lo que es la historia de Albert Einstein cuando la va formando, pero después te tienen que cambiar a otro personaje que estuvo involucrado también en la ecuación. Entonces son simplemente embarradas de cada personaje en lo que tuvo que ver en la ecuación. Y es muy interesante todo esto, cómo lo llevaron a cabo. Pero a mi parecer, a mí me hubiera gustado más como si lo hubieran llevado en forma de ciertos personajes solamente. No me agradó del todo, eso sí. El libro está bien para comprenderlo, para analizarlo, para profundizarte en una historia un poco más dramática o para ver más a fondo sobre un personaje. No se puede porque estás hablando de un término matemático. El autor decidió, ¿sabes qué? Voy a agarrar esto y lo voy a tratar de darlo a entender como una
biografía de una persona, pero no es así, simplemente están involucradas muchas personas en todo el tiempo, incluso desde antes que tú nacieras, nosotros naciéramos, incluso tus abuelos, desde la época de Isaac Newton, de Aristóteles, todos están involucrados. Entonces, pues es bastante historia, bastantes planteamientos que nos tenemos que hacer, y solamente nos dan unos pequeños momentos de disfrutar con ese personaje. Y aquí mi resumen y mi conclusión. Es un gran libro y deberían de leerlo para si quieren comprender más la ecuación. Pero eso sí, tiene bastantes personajes, y si te enamoras de uno, como fue en mi caso de Marie Antoinette, que yo me impresioné de la historia, tendrías que investigar por tu cuenta propia. Si te motiva la ciencia, si te motiva la física, creo que este libro es indicado para ti.